una de las cosas que hablamos tanto en las clases de Five Stars o en las colaboraciones que doy y explico el concepto de monitorización a coste cero. Pues ahora hay muchas herramientas, incluso a coste relativamente económico, que la propia cámara del móvil te permite monitorizar los ejercicios desde la velocidad, rangos de movimiento. En la situación un esfuerzo de mucha alta intensidad, pero recuperas mal, quiere decir que no te estás adaptando bien o que te falta proceso de adaptación o te falta aún tiempo de entrenamiento. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Estamos con Xavi Reche. Xavi, ya habíamos estado anteriormente con él en una entrevista en la que nos estuvo contando un poco cómo llegó hasta donde había llegado, cuál ha sido el proceso, alguna recomendación que daba hacia nuestros alumnos. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. Y nada, encantado de volver a estar aquí con vosotros y intentar pues responder a aquellas preguntas que tengáis, a ver si a alguien le sirve de algo para su día a día. Un placer, Xavi, de verdad que estés con nosotros. Bueno, te pongo un poquito en contexto, ¿vale? Para los que nos estáis escuchando, Xavi Reche es especialista en la preparación física y también en la monitorización del rendimiento físico deportivo. Y ha trabajado en equipos con el Fútbol Club Barcelona, por lo tanto, pues bueno, un profesional bastante adecuado para explicarnos la temática de hoy, que la queríamos dirigir un poquito más específicamente a la preparación física, que es la monitorización. Por lo tanto, Xavi, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la monitorización dentro de la preparación física? La monitorización, por definirlo de alguna manera, al final simplemente es recolectar información de aquello que realizan los deportistas. Es más, la información se puede recolectar desde un simple cuestionario o desde tecnología que tiene su propia plataforma y entonces tú coges la información y simplemente es esa recolectación y a partir de ahí es el trabajo del entrenador, del técnico, el que tiene que interpretar y analizar esa información. Claro, porque realmente, ¿cuál crees que ha sido la diferencia en cuanto a rendimiento físico, incluso prevención de lesiones que se ha dado gracias a esta monitorización? ¿Ha habido un cambio grande desde que se empezó a implementar esta técnica de trabajo? Claro, piensa que al final la monitorización es el dato objetivo, si es con tecnología que se recoge información. También hay la parte subjetiva, si es con cuestionarios, pero es la información que tú tienes del deportista, ¿vale? Ya se quita la parte esa antigua de hace años del olfato, de ver cómo está, de preguntar al deportista, que es muy importante, no lo dejemos de lado, es muy importante el interpretar cómo está el deportista, pero sobre todo la recolectación de información lo que te da pie es a poder tener una visión más holística de realmente lo que está realizando y lo que siente tu deportista para ver cómo va su proceso de entrenamiento. ¿Cómo ha afectado esto a nivel de rendimiento, de prevención de lesiones? Porque al final, si lo comentamos también en la otra entrevista, es decir, cada deportista es un mundo. Cada deportista no responde igual a las exigencias físicas que demanda el entrenamiento, que demanda la competición. Cada deportista se adapta de manera distinta. Entonces, con esa relación entre lo que el deportista hace, que es la carga externa, y lo que el deportista siente, que es la carga interna, y las adaptaciones que va teniendo, si tú vas recolectando esa información y tienes la capacidad de interpretar y analizar, puedes optimizar mucho más todo ese proceso. Al final es ir a darle el plato que necesita el deportista con la dosis justa y adecuada para ese momento, para ese deportista. Porque claro, al final se recolectan muchos datos, pero también se cree a nivel general que hacer una monitorización es caro, necesitas equipos muy caros. ¿Crees que hoy en día cualquiera que pueda entrenar a cualquier persona, no a nivel ultra profesional, sino a nivel más convencional, se puede también llevar una monitorización eficiente? Sí, sí, no, rotundamente sí. De hecho, una de las cosas que hablamos tanto en las clases de Five Stars o en las colaboraciones que doy con otras universidades y explico el concepto de monitorización a coste cero. Al final, para hacer el ciclo de entrenamiento o el ciclo de monitorización es saber cómo está el deportista antes de entrenar, durante el entrenamiento, después de entrenar y cómo descansa. Eso con simples cuestionarios y con los registros que tú tengas del entrenamiento a coste cero, en función de cómo los registres,
tú ahí puedes hacer todo el ciclo. Evidentemente, ahí habrá mucha parte subjetiva y la parte de explicación del técnico hacia el deportista de la importancia de responder honestamente esas preguntas pesará mucho más. A partir de aquí, es claro, bueno, puedes ir implementando cositas, pero sobre todo a mí me gusta mucho explicarlo de una manera muy sencilla, ¿vale? Que cojo un concepto de la productividad, del concepto de la ley de Pareto, del 80-20, es decir, buscar ese 20% que te dé el 80% de resultados. ¿Qué quiero decir? Tengo que comprar un equipo, tengo un equipo de fútbol, tengo que comprar un equipo de dispositivos de tracking para el equipo. Depende de dónde estés, depende del equipo que quieras, te puede costar a lo mejor 30.000 euros al año un equipo. Depende de la economía que tengas. ¿Tienes un presupuesto de 200 millones de euros, un equipo profesional? Vale. ¿Estás en un equipo amateur? Pues no, tienes que buscar otros recursos. Tengo este presupuesto, voy a ver cómo le saco el máximo rendimiento a ese presupuesto para monitorizar aquello que me permita tomar mejores decisiones. Pero al final, este foco de monitorización no busca otra cosa que optimizar la toma de decisiones. Totalmente. Porque dentro de la monitorización, ¿cuáles son las herramientas más comunes que soléis utilizar dentro de la preparación física? A ver, depende del contexto, depende del deporte. Por ejemplo, en deportes colectivos ha habido mucho auge con el tema de los dispositivos de tracking, que al final es meter un cacharro al deportista para saber realmente lo que está haciendo en pista. Metros recorridos, metros de alta intensidad, saltos, impactos, carga mecánica, lo que sea, ¿vale? Todas estas variables de carga externa que ahora pues la tecnología nos permite objetivizarlas, ¿vale? Esto, por ejemplo, en deportes colectivos se ha tirado mucho por ahí. Ahora está mucho en auge por facilidad de implementación todo el concepto de la monitorización del sueño, porque también el coste-beneficio, incluso muchas personas simplemente por temas de salud, están adquiriendo pues, los famosos anillos o las pulseras de monitorización de sueño simplemente por un tema de salud, pero con los deportistas también nos permite ver un poco todo el proceso de recuperación y adaptación que está teniendo, cómo está asimilando estas cargas de entrenamiento. Después, por ejemplo, eres un entrenador principalmente de fuerza o estás en un entorno más de fitness, pues ahora hay muchas herramientas, incluso a coste relativamente económico, que la propia cámara del móvil te permite monitorizar los ejercicios desde la velocidad, rangos de movimiento. Es decir, al final depende del contexto, sobre todo entrenamiento de fuerza, principalmente aplicaciones de velocidad de movimiento y rangos de movimiento, deportes colectivos, lo que es la monitorización de carga externa, pero al final las bandas de pulsómetro, que son ya muy, muy comunes en todos los deportes, ya no se le presta atención, pero es una parte muy importante. Es decir, sin saber cómo responde tu corazón a lo que estás haciendo durante el entrenamiento, no puedes tener ese tándem de qué es lo que hago y cómo siente mi cuerpo lo que hago. Y hay un poco ese, ¿vale? Que se está dejando un poco de lado, pero tiene mucha importancia. Claro, porque al fin y al cabo, dentro de la preparación física, hemos hablado antes del sueño, me parece algo importante. ¿Cómo sabéis más o menos valorar el tiempo que está durmiendo? ¿Valoráis sobre todo la calidad del sueño que está teniendo? Es decir, ¿cómo podéis manejar esos datos? ¿De qué manera manejáis los datos del sueño? Vale, primero decir, yo no soy un experto en esto, lo he trabajado mucho con deportistas, pero no me considero un experto en el tema de la monitorización del sueño. Y básicamente un poco hago el símil también con la monitorización de la carga externa. Es decir, al final tienes que buscar esa información que a ti te sea comprensible. Con la monitorización del sueño, básicamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? La variabilidad de frecuencia cardíaca es el tiempo que hay entre latidos y cómo varían a lo largo del tiempo. Con esto se hacen una serie de cálculos que te da un indicador de cómo está respondiendo tu corazón a ese estrés que has tenido. El estrés, al final, porque cuando hablamos de deportes nos pensamos ya que la variabilidad de frecuencia cardíaca del sueño viene solo por lo que ha hecho en el campo, ¿no? Ese estrés, un estresor es cualquier cosa. Si tú trabajas lo explico mucho, si tú trabajas con un deportista joven que está estudiando
y tiene un periodo de exámenes, vas a ver que su variabilidad durante el sueño se va a ver afectada por un tema de estrés, ¿vale? Y eso no, a lo mejor no vendrá por un tema de cargas de entrenamiento. Entonces, cuando tú implementas este tipo de dispositivos, tienes que saber qué factores son los que los condicionan, ¿vale? Por ejemplo, la monitorización del sueño está en auge en deportes colectivos por temas de salud, pero tienes que comprender bien qué es lo que condiciona. A partir de aquí, bueno, en el caso del sueño, sobre todo se tienen que mirar tendencias a medio y largo plazo, ¿vale? Tú un día, por factores X, tu dato del sueño de ese día se puede ver alterado para arriba o para abajo, ¿vale? Pero sobre todo en el concepto del sueño, lo que tienes que ir viendo es la tendencia a medio y largo plazo, cómo tú te vas adaptando, ¿vale? Porque a partir de aquí hay una relación tipo con la carga de ratio agudo crónico, un poco similar con el sueño, ¿vale? También agudo crónico, para ver si te estás adaptando bien o mal a las cargas de entrenamiento o a los estresores de tu día a día. Claro, porque al fin y al cabo el descanso, la calidad del descanso que tú tengas, determina el rendimiento que vas a obtener. Por lo tanto, si en una etapa de alta intensidad, si encima no conseguimos descansar bien, tenemos ahí un problema, ¿no? Que podemos llegar incluso al sobreentrenamiento. ¿De qué manera puede llegar a gestionar esto? Es decir, si observáis que esta persona está en una etapa de alta intensidad, una etapa donde le estáis metiendo mucha carga de trabajo, una etapa en la que no está durmiendo bien, se tiene que adaptar eso, es decir, tenéis que bajar la intensidad si el deportista no está descansando bien, no está recuperándose para la siguiente sesión. ¿Qué medidas tomáis una vez que tenéis esos datos? Claro, aquí un poco con lo que he respondido antes, primero identificar si nos centramos en el sueño, si esa variación o esa variación de tendencia a corto o medio plazo es debido a identificar el por qué, ¿vale? Porque al final el estresor puede ser cualquier cosa. Si se considera, si hablas con el deportista e identificas más valores, lo relacionas con algún otro valor que le pueda sacar de proceso de adaptación, si es que se le hace, como puede ser el cuestionario del wellness, como puede ser una prueba de fuerza previa al entrenamiento, como puede ser incluso una analítica de sangre, una analítica de saliva o lo que sea, ¿vale? Si consigues relacionar ese sueño con esa adaptación también de parámetros más fisiológicos, ver un poco el porqué para tú ser capaz de saber la tecla que tienes que tocar. A partir de aquí, en función, si identificas la tecla que tienes que tocar, entonces ya es más fácil. Pero aquí la gracia sobre todo es el trabajo colaborativo entre el responsable de rendimiento, el responsable de salud y el entrenador, los que tienen que dar una respuesta conjunta, ¿vale? Porque si el preparador físico dice una cosa, el médico dice otra y el entrenador dice otra, no tiene sentido. Al final, lo que se tiene que entender es que aquello que haga el deportista, independientemente con quién esté trabajando, va a afectar a todo. Claro, por lo tanto, ¿dirías que la monitorización es un parámetro que aporta flexibilidad todavía más mayor al programa de entrenamiento, que te permite cambiar el programa dependiendo de las condiciones del deportista, de los resultados que vayáis obteniendo? Sí, permite hacerlo, eso no quiere decir que se tenga que hacer. No. Me explico. Que tú tengas información de un jugador no quiere decir que te tengas que estar mirando a ver qué tecla voy a tocar al día siguiente, ¿no? A lo mejor simplemente estás registrando información para tú saber cómo se está comportando, pero a lo mejor no tienes que tocar nada. Piensa que, por ejemplo, en deportes colectivos, un equipo de fútbol son 25 o 30 jugadores. Es muy difícil atender individualmente a cada uno de ellos, ¿vale? A no ser que hayan alarmas muy grandes, es muy difícil ajustar. Evidentemente que se hace, sobre todo en equipos de la NBA se ajusta mucho más, ¿vale? Por eso sí que lo tengo un poco más conocido de artículos que han salido publicados, de lecturas que se han hecho en congresos o lo que sea, se ajusta mucho más. Pero en el caso de, por ejemplo, aquí más en el fútbol europeo, es difícil individualizar sobre todo lo que se hace en el campo. En el gimnasio sí, lo puedes individualizar, puedes tocar piezas. Pero al final la parte de carga importante, la parte lesiva, por llamarlo de alguna manera, la que puede provocar ese aumento de incidencia lesiva, sucede en el campo, ¿vale? Y donde se pasan muchas más horas es en el campo. Nos sirve para poder optimizar mucho más, pero también requiere de un esfuerzo extra de aquella persona que se dedica a ello.
¿vale? Por eso también se está implementando esta figura de científico del deporte, aparte del preparador físico en estos colectivos. Porque cuando tú estabas, Xavi, en el Fútbol Club Barcelona, ¿podíais individualizar el entrenamiento dentro de gimnasio, dentro del trabajo de preparación física, por así decirlo, fuera del campo? ¿Podíais individualizar mucho el entrenamiento? ¿Es viable en equipos grandes, como era en el caso en el que estabas tú? Por ejemplo, en el campo se individualizaba solo por parámetros, principalmente por parámetros médicos, a no ser que hubiera una alarma muy grande a nivel de carga externa y tal, y carga interna. Si se regulaban jugadores por parámetros de que venía de una recidiva, de una lesión, de que está sobrecargado, o lo que sea. En el gimnasio, sí, en el gimnasio es mucho más fácil. En el gimnasio es mucho más fácil individualizarlo. Y sobre todo, en el caso, claro, mi figura era transversal, era dar soporte sobre todo a todos los staff técnicos, pero en lo que sí que ayudamos sobre todo es el mensaje que le damos al entrenador. Y aquí ya depende de cada primer entrenador si quiere tocar la tecla o no. Es decir, al final el preparador físico, el responsable de la preparación física, da información, el que toma la decisión final para ajustar las cargas es el entrenador. Y en algunos casos pues teníamos más éxito y en otros casos pues a lo mejor no teníamos tanto. Porque alguna vez se había sido capaz de prever que un deportista puede llegar a lesionarse o está cerca del sobreentrenamiento, cerca de la lesión y poder decir, vale, paramos aquí, gestionamos el entrenamiento de otra manera. ¿Te ha llegado a pasar en un fútbol profesional? Claro, aquí, claro, has dicho, de llegar a prever, claro, no sabemos. O sea, al final sí que sé que hemos hecho intervenciones y a veces se nos ha escuchado para que se tomen decisiones. Que si no se hubiera tomado esa decisión, hubiera pasado algo, eso no lo sé. Pero está claro que se han tomado decisiones y en la mayoría de que se ha hecho, ahora no lo recuerdo, que alguna que hayamos tomado una decisión y haya ido mal en este sentido, porque también las decisiones que decíamos que se tenían que tomar eran cantaba bastante, el jugador también te ayudaba a transmitirlo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del fútbol, cuando hacíamos pruebas de monitorización de cadena posterior, sobre todo la incidencia lesiva más grande, por el tema de isquios, sí que alguna vez pues veíamos a algún jugador que estaba sobrecargado, le hacíamos la correlación, lo detectábamos, reportábamos. Al final, cuando tú tienes la foto, es mucho más fácil convencer. Si tú dices, es que me estoy sobrecargado y tal, no sé qué, ya. Bueno, pero cuando tú dices, no, estos son los datos de lo que está diciendo el jugador y el jugador está sobrecargado por esto, esto y esto, y aquí tienes la información. Claro, aquí tienes un argumento de mucho peso. Aquí el entrenador o el responsable que tiene que ajustar las cargas finales para decir si lo pone más minutos o menos, aquí, claro, si tú le das la información y quiere aún así, porque también depende del partido, al final, si tú juegas contra tu rival directo y al siguiente, bueno, vamos a intentar ajustar, ¿vale? Se intenta llegar a un consenso y tal, pero en los partidos clave no hay más. Pero sí que puedo decir que en algunos casos hemos tenido intervenciones, pues consideramos un éxito en el sentido de que se nos ha escuchado y se han tomado decisiones. Claro. Y esta monitorización cobra también mucha relevancia cuando vais a hacer una serie de testeos para comprobar con la fuerza explosiva, para comprobar la velocidad. Es decir, ¿esto se suele hacer en el fútbol profesional y también se monitoriza todo esto? Aquí depende del equipo. Depende del equipo, depende del club, ¿vale? Aquí ya no tanto mi experiencia en concreto, sino lo que puedo ir viendo de otros compañeros también que están en fútbol profesional. Depende de lo que te dejen hacer en el club. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, una de las maneras que teníamos de testar para saber un poco el rendimiento de extremidades inferiores, una era los datos de carga externa en el campo, picos de velocidad, picos de aceleración, capacidad de esfuerzo de alta intensidad relacionado con la recuperación, porque al final si tú haces un esfuerzo de mucha alta intensidad pero recuperas mal, quiere decir que no te estás adaptando bien o que te falta proceso de adaptación o te falta aún
tiempo de entrenamiento. Pero si tú haces mucha carga de alta intensidad y aparte recuperas bien, quiere decir que tú te estás adaptando bien a las cargas de entrenamiento. Y otra parte del gimnasio tampoco es que, por eso antes te lo comentaba Sí. fuera de cámara, de entender un poco, al final hacemos cosas normales, como monitorizar la velocidad del ejercicio, como puede ser una squat, como puede ser monitorizar un salto, como puede ser, y a partir de aquí ver los valores de potencia y ver cómo va evolucionando en el tiempo. En el caso de los deportes colectivos, el objetivo per se no es incrementar los valores de potencia porque sí, ¿vale? Depende de la casuística también de cada deportista. Claro, porque podemos encontrarnos con un deportista que sea ya extremadamente potente, que no sea necesario seguir potenciando ese área, ¿no? Sino que podamos centrarnos en otras cosas, como prevención de lesiones, como trabajo de velocidad gestual, cambio de dirección y todo esto, ¿no? Sí, al final el deportista es un todo. Y la parte de condición física, en el caso del deportes colectivos, para competir necesitas un mínimo. Una vez tengas ese mínimo, vale, sí, pues puedes seguir mejorando más, pero al final tú tienes tu estructura condicional, tu estructura energética, tu estructura coordinativa, tu estructura socioafectiva de cómo te relacionas con tus compañeros y rival, tu estructura cognitiva, cómo eres capaz de interpretar la táctica, la toma de decisiones, tu estructura creativa, cómo eres capaz de hacer cosas que no has entrenado. ¿Vale? Que eso pasa mucho. Doy a mí en tiempo que llevaba equipillos de baloncesto cuando estaba en la universidad de pequeños y tal, y habían niños y niñas que hacían cosas de, oye, ¿qué has hecho? No lo sé. Y ha hecho cosas rápidas de que no saben cómo lo han hecho. ¿Vale? Pues eso es la estructura creativa. Hay otra estructura de capacidad de sacrificio, ¿vale? Que le llamábamos emotiva volitiva, la capacidad de superación. Entonces, a partir de aquí, tú puedes tener la estructura condicional o bioenergética muy desarrollada por tu componente genético, pero a lo mejor la estructura cognitiva no eres capaz de tomar buenas decisiones. Entonces, pues vamos a reforzar esto manteniendo esta estructura condicional que tú la tienes buena. Entonces, tienes que ver un poco las flaquezas y fortalezas de tu jugador para saber cómo individualizar en el caso para potenciar lo que se requiere. Y también, entonces, con esta monitorización, podéis comparar valores también entre deportistas, imagino, por ejemplo, entre delanteros o entre laterales, es decir, esto se comparan con otros deportistas y a lo mejor se toma como referencia una medida genérica y a partir de ahí se trabaja sobre lo que debiera tener un delantero, lo que debería tener un lateral. Es complicada esta respuesta porque al final cada deportista tiene sus propios valores. Se hace, puede ser que se haga. ¿Lo usamos en el día a día? No te sé decir. Hay equipos que lo usaban, hay equipos que no, pero aquí el tema es que tienes que comprender cuál es el perfil de tu deportista, ¿vale? Que evidentemente ese perfil de deportista se tiene que adaptar a tu modelo de juego, ¿vale? Si tú quieres, por ejemplo, en fútbol, quieres tener laterales, carrileros que tengan mucho recorrido, bueno, pues tendrá que tener un perfil. Que tu equipo es más reservado y necesitas unos laterales que tengan otro tipo de capacidad porque no sé qué, pues necesitas otro tipo de perfil. Te sirve un poco para saber los mínimos. Compararlos entre ellos, sí, al principio se hace para ver un poco cómo están, pero luego la realidad es que tampoco tiene mucho sentido. Sí. Sí, porque cada uno, al fin y al cabo, cada jugador es como es, independientemente de los parámetros, aunque sí que a nivel general, pues evidentemente se busca un delantero que sea rápido, que sea ágil, ¿no? Que cambie bien de velocidad, de ritmo, que cambie bien de dirección. O sea que es una cosa que yo siempre me había preguntado. Y también los ojeadores, antes de fichar a un jugador, miran estos datos. En mi caso sí que he tenido casos que me han pasado información de jugadores para fichar y oye, mírame a este deportista. Hacía un reporte, pero también era honesto al final. Bueno, este deportista es así, pero eso no quiere decir que encaje o no encaje, porque a este deportista es así con su modelo de juego. Tú no lo has puesto con otro modelo de juego. Claro, Que a lo claro. mejor es capaz de responder mejor, de tener unas mejores demandas con otro modelo de juego, o no, o las tiene peores. Aquí está un poco la gracia que tiene, o la dificultad, por llamarlo de alguna manera, que tiene este ojeador o este scouting. Tú ves sus demandas, pero también tienes que ver cómo responde en el campo.
Claro. Sí, al final es que son tantos parámetros que bueno, te puede salir bien la jugada, te puede salir no tan bien, ¿no? O sea, es que pasa Sí, en los y equipos. sobre todo, sobre todo evitar a toda costa la parálisis por análisis, ¿no? Ujú. Al final, y también aquellos que se estén empezando con todo el tema de análisis de datos y tal, tener más información es mejor. Ujú. Aquí una de las grandes, de hecho yo cada vez al principio intentaba abarcarlo todo y a medida que pasaba el tiempo cada vez iba quitando cosas. Y al final, por llamarlo de alguna manera, mi tabla de datos es muy simple. Y con esto toma, sí, ¿no? Cosas que me sirvan. Sí, al principio hay muchas cosas de mucho ruido, no sabes interpretar ese ruido, no sabes si ver la calidad del dato, no. Entonces a partir de aquí tienes que huir de esto en este sentido. Y esto de todas formas se ve en el día a día, es decir, pero igual que dentro de la monetización se puede ver en los entrenamientos, ¿no? Donde cada vez se buscan hacer un ejercicio más complejo, cuando muchas veces lo sencillo, lo que funciona, los datos principales y la comparación entre ellos, o esos ejercicios principales son los que muchas veces te dan mejores resultados, ¿no? Es como que cada vez se quiere hacer todo mucho más complejo, mucho más enrevesado, ¿no? Sí, yo es algo, claro, yo hace tiempo ya que no estoy en el día a día del trabajo de fuerza, Sí. pero eso sí que lo voy viendo por compañeros y tal, que se hacen ejercicios o se hacen propuestas de tareas que yo nunca he hecho y que sí que voy viendo, que luego te las explican y tienen sentido, pero es lo que tú dices, a veces me hace mucho movimiento, mucho juego con los instrumentos para provocar desestabilizaciones. Eh, no, te soy sincero, no sé si es útil, si no. Claro, yo veo a los compañeros que lo hacen, sé que son buenos y sé que si lo hacen es por algún motivo y lo tienen argumentado. Yo Ujú. aquí tampoco me puedo mojar mucho, pero al final, por ejemplo, al menos por mi parte, de los que yo conozco, luego cuando tienen que valorar la fuerza, lo hacen con el clásico Claro. y punto. Ujú. ¿Qué evolución se habías visto desde que empezaste en todo el tema de recopilación de datos, monitorización? ¿Cuál ha sido la evolución que has visto principal? En qué sentido está evolucionando este tipo de metodología? Primero, la accesibilidad. ¿Vale? Es decir, cada vez es más accesible este tipo de tecnología. ¿Vale? Ujú. Ahora cualquier persona, sin darse cuenta, se está monitorizando el sueño. Seguro que muchas personas se están monitorizando el sueño y ni lo saben, simplemente por llevar un reloj. Y no Ujú. lo saben. Eh, Después, al menos yo por la parte docente, por la parte universitaria, yo voy viendo que los planes docentes de las universidades cada vez van implementando más analítica de datos en su proyecto de grado. ¿Vale? De hecho, ahora en una de las que colaboraba, de hacer una asignatura en primero y una en cuarto, hemos pasado a hacer una en primero, dos en segundo, dos en tercero y dos en cuarto de asignaturas, no 100% de analítica de datos, pero sí que de asignaturas donde se requiere del dato para aprender de cómo está respondiendo este deportista. Principalmente la accesibilidad y evidentemente la tecnología a medida que evoluciona también abarata costes Ujú. y luego también que los planes docentes cada vez lo van incorporando más. ¿Qué novedades se esperan en este sentido? ¿Hay una evolución prevista dentro de las nuevas tecnologías, dentro de un avance tecnológico en el campo de la monitorización? ¿Se ve algo ya que va a salir o de momento está la cosa más estable? ¿A qué te refieres? Repíteme. Me refiero si hay nuevos avances tecnológicos en este sentido. Es decir, ¿se está Sí, avanzando o se lleva un modelo como se estaba llevando hace años? no, no, no. De hecho, lo que hoy en día pasa un poco como con la inteligencia artificial, ¿eh? Es decir, eh, la capacidad que tienen de desarrollo, hay muchas cosas que de momento para los preparadores físicos de campo no son comprensibles todavía. Ya, ya, ya. Hay parches de monitorización de electrolitos, de parches que te hacen directamente electrocardiogramas, para temas de respuestas internas. Con el tema del tracking, yo creo que tampoco hace falta ir a evolucionarlo mucho más. Al final tienes que entender la información que tienes. Mm.
todo el tema de visión por computación. Al final lo que se está intentando es eliminar los dispositivos para que quede registrado todo con cámaras, pero eso también, claro, las cámaras valen mucho dinero, ¿vale? Entonces tendrán que ver aquí, las empresas de tracking están intentando abaratar costes de los dispositivos y las empresas de cámara están intentando de que se pueda sacar la misma información sin dispositivos, ¿vale? En el caso de deportes colectivos. Y a nivel de evolución tampoco te sé decir, es que hay auténticas virguerías. Sé que hay una empresa, te pongo en contexto, hay una empresa que lo que hace es Batter, que te analiza cuando tú vas al baño Sí, y, la te orina. analiza, y te analiza de la orina, ¿vale? Tu estado de hidratación con los parámetros fisiológicos que no sé qué, se ve que tiene, no recuerdo bien, es como una cámara que te identifique, tú vas, haces tú lo que tengas que hacer, te analizan la orina y te da una respuesta de tu estado de hidratación. Es que hay auténticas virguerías de lo que se puede llegar a hacer, desde la pildorita para medir temperatura corporal y ver un poco cómo está respondiendo, desde ahora hay cascos muy minimalistas para registrar tu actividad cerebral. Eso, por ejemplo, en deportes colectivos quizá no tiene mucho sentido, pero deportes como puede ser el biatlón, por ejemplo, el de que bueno, hacen esquí nórdico más el tiro y tal, o sea, y la tensión es muy, muy grande y la precisión es muy, muy grande, o tiro con arco, ¿vale? Tiro con arco es un deporte de estar concentrado, de foco, o el golf propio. Son deportes donde todo el tema de la estructura cerebral pesa mucho, entonces ahí se están haciendo auténticas virguerías allí. Creo que es importante una cosa que has dicho, que es con lo que me quedo, de que evidentemente los datos son importantes, pero lo más importante es saber interpretarlo. Es decir, que de nada te sirve sacar 2000 datos si realmente no sabes lo que te quieren decir al final, lo que te están transmitiendo esos datos. No, está claro. O sea, al final, yo lo explico de manera muy sencilla. O sea, al final, tienes que tener claro que el deportista tiene 24 horas, ¿vale? Un día, oye, el deportista vive en un día que tiene 24 horas. Pues tienes que saber, tienes que tener información de lo que hay antes, de lo que hay durante, de lo que hay después y cómo descansa. ¿Tienes información de todo? No, vale, pues no pongas solo el foco en lo que hace durante el entrenamiento. Si tu perfil es, si tu rol, también pongo en contexto, si tu rol es un poco de científico del deporte, ¿vale? Sí. Si es preparador físico de gimnasio y tal, pues centrate en el gimnasio y punto. Pero si tú quieres mejorar las prestaciones a nivel de rendimiento de salud de tus deportistas, tienes que mirar las 24 horas. Entonces, a partir de aquí, si no lo tienes todo, busca cómo puedes tener uno de cada. Sencillo, con un poco con el concepto que habíamos dicho antes, la regla 20-40, 20-80, ¿vale? Que no tengo presupuesto, perfecto, lo puedes hacer a coste cero. Oye, ¿cómo te has levantado? Oye, ¿cómo ha ido el entreno? Oye, ¿qué has hecho durante el entreno? He entrenado 1 hora y media con estos ejercicios, no sé qué, no sé cuántos. Vale, perfecto. Oye, ¿cómo te has sentido después del entreno? Vale, oye, ¿cómo has dormido? Perfecto. Ya tienes información de todo. Y luego tú lo tienes que ir. Oye, que manda un poco de presupuesto, ¿qué hago? Vale, pues mira, con ese presupuesto, ¿qué es aquello donde tú vas a poder incidir en la toma de decisiones? Aquí, ¿vale? Pues vamos a ver qué hay aquí. ¿Sí? De aquí, ¿qué es lo que puedes sacar mayor rendimiento? ¿Qué tienes? ¿Un deportista o tienes 15? Pues claro, si compras un dispositivo que solo puede ser un deportista y tienes 15, Y va a tienes ser un... difícil. Sí, sí. Entonces tienes que ir viendo poco a poco, pero sobre todo empezar por la A, que la A es tener este ciclo. Luego la B, donde yo puedo tomar decisiones. Y luego, si tú vas haciendo esto, al final cada vez pues irás escalando, vas a tener un poco más de presupuesto y vas a poder ir haciendo más cosas, pero sobre todo poco a poco ir engranando lo que son las 24 horas de este deportista. Me parece, sabe, muy interesante lo que has comentado y quería remarcarlo. Y para ir finalizando, Xavi, también te quería hacer una pregunta porque, bueno, aunque lo acabes de comentar, pues hay entrenadores que acaban de empezar, quieren llevar pues bueno, un registro un poco del rendimiento que van obteniendo para luego revisar lo que han estado haciendo, hacer una toma de decisiones, ver en qué se han podido equivocar y demás. Eh, ¿Qué plataformas, qué consejos, qué les recomendarías a entrenadores que están empezando a implementar la monitorización en sus programas de entrenamiento? Vale, antes de, o sea, al final es lo que decía al principio, depende del contexto,
¿vale? Por ejemplo, estoy en el gimnasio, tengo que comprarme un encoder, depende. ¿Tienes presupuesto? Perfecto. ¿Que no tienes presupuesto? Pues vamos a ver qué herramientas hay, ¿vale? Ahora mismo hay muchas herramientas de aplicación móvil. Hay una muy conocida, ¿vale? Que es un desarrollador de Madrid, que tiene como un laboratorio todo en el Sí, móvil y está validado todo en el... Carlos Balsalobre, que por cierto también es Exacto. especialista. Yo evito decir el nombre por si acaso, pues sí, exactamente. Es todo el engranaje que tiene Carlos Balsalobre de Sí, sí, aplicaciones. sí. Eso es una auténtica maravilla. Eso es, por 40 euros me parece que es, tienes, me parece que son 6 aplicaciones validadas a nivel científico que dan información objetiva y que son de una implementación tan fácil Sí, sí, que tú estás en un gimnasio, es que tienes que tener eso. Simplemente ya sea para jugar, ¿vale? Al sí, final, sí. para jugar, para conocer, para ver realmente cómo se mueve tu deportista. Eh, Luego, si empiezan con el tema de datos, claro, depende hasta dónde quieran llegar. Aquí, por ejemplo, yo siempre recomiendo, yo he sido muy autodidacta en muchas cosas, y el tema de analítica de datos es una de ellas, eh, que aprendan un poco, sobre todo eso que se veía a los inicios de las formaciones, de estadística básica, las 4 reglas de estadística Sí. básica, para que tú no veas un número y ya interpretes un resultado. Hoy tengo 8, mañana tengo 12, uy, estoy mejor. No, no es tan fácil, ¿eh? No es tan sencillo. Entonces, 4 reglas básicas o 4 normas básicas para ser capaz de analizar datos y con ello, evidentemente, viene implícito como mínimo conocer mínimamente a nivel medio alto lo que es una hoja de cálculo tipo Excel, tipo Google Sheets, porque sin eso no vas a poder hacer ningún tipo de analítica. Aquellos que quieran ir mucho más, pues ahora está muy en auge todo el tema de programación. Pero bueno, es imprescindible, no. Pero la hoja de cálculo sí que la considero básica. Y a partir de aquí, poco más, porque al final, sobre todo eso, tener claro ese círculo de 24 horas y tener claro lo que tú tienes capacidad y dónde tú puedes tomar decisiones. Claro, porque no es lo mismo al final lo que puede tener una persona que quiera hacer hipertrofia o un trabajo de fuerza general o por salud, que a lo mejor una persona que quiera competir en 100 metros lisos. Es decir, los parámetros que vas a sacar son los mismos. A lo mejor una persona que va a hipertrofia, la velocidad de ejecución no es tan interesante como, por ejemplo, un velocista o un halterófilo, ¿no? Que es donde buscas una velocidad máxima posible. Eh, Esto realmente es lo que comentabas, ¿no? De que hay que saber qué datos elegir porque esos datos determinan el rendimiento que es lo que buscamos dentro de un deportista o la mejora de la masa muscular o el objetivo que tenga. Sí, exacto. De hecho, no estoy metido en el mundo del culturismo, pero me da la sensación, y lo digo esto sin tener datos, pero me da la sensación de que ningún culturista entrena con velocidad. Claro. Ujú. No, no, lo sé, lo desconozco, Sí, pero sí, sí, me da sí. la sensación, por lo poco que he visto, que ningún culturista entrena por velocidad. En cambio, todos los velocistas entrenan por velocidad. Claro, Es un requisito imprescindible. claro, por lo Justo lo que tanto, ahí acabas de sí que decir. tendrías que medir esa velocidad de alguna manera, ¿no? Y eso sí que lo tienes que ir registrando para ver cómo está funcionando la recuperación o cómo va la carga de entrenamiento. Exacto, por ejemplo, deportistas de resistencia. Tienen que tener, hoy en día es imposible que no tengan un dispositivo que Claro. les mida el ritmo de entrenamiento y la frecuencia cardíaca. Sin eso no, se puede entrenar, evidentemente, por sensaciones y todo, pero ya estamos en un punto ya que hemos evolucionado un poco más Sí. para optimizar un poco más esos entrenamientos. Pues la verdad, Xavi, que tenía ganas de hacer la entrevista, me parece muy, muy interesante todo el tema de la monitorización, de las cosas que nos podemos dar cuenta, ¿no? Al final con la interpretación de estos datos, un poco cómo se encuentra el deportista, cómo va evolucionando, dónde me he podido equivocar, dónde he acertado. Y yo creo que es algo muy interesante. No te quiero quitar ya mucho tiempo, Xavi, si quieres dar algún consejo a nuestros alumnos, como siempre hacemos al final de la entrevista, pues bienvenido sea. Sí, pues mira, aprovecho para tirar un poco piedras sobre el tejado de esta entrevista, por llamarlo de alguna manera, que lo hemos dicho al principio, pero también tiene mucha importancia el tú a tú, la parte humana con el deportista. ¿Vale? Eso no lo pueden dejar, que no se obsesionen en mirar. A mí me ha pasado, yo he cometido este error, conozco muchos compañeros que también lo han cometido y que están ahora piensan lo mismo, es decir, en la parte humana, de relación humana con el deportista, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y
Eso no es lo primero, eso no se puede perder de ninguna de las maneras, por muchos gadgets tecnológicos que tengas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, antes que preparadores físicos, personas, ¿no? Al Exacto. fin y al cabo. Pues nada, Xavi, un placer como siempre tenerte por aquí. Ya están deseando la audiencia tenerte en otra temática que hablaremos. Ya sabéis que cada semana, cada mesito, pues vamos sacando entrevistas, o sacaremos entrevistas con Xavi, donde le iremos preguntando sobre alguna temática de relevancia, algo bueno, que sea interesante. Así que, Xavi, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a vosotros, ya sabéis que es un placer estar aquí con vosotros y compartir, que eso al final de eso se trata. Muy bien, pues nada, nos vemos en la próxima. Un saludo. Perfecto, hasta la Hasta luego. próxima.